O incluso cuando leo libros de autoayuda o espiritualidad obsesivamente para aliviar ese dolor, porque hay una situación en mi día a día que no sé resolver, que no sé gestionar. Siempre es el drama, no sé gestionar algo, no sé cómo hacerlo y lo que hago es taparlo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Alma, para quienes no me conozcáis, y esto es Anima. En el vídeo de hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre un tema que estoy viendo de forma recurrente últimamente con respecto a la creencia de tener que complacer a alguien o del miedo a que el otro no nos quiera. La idea base es que cuando nosotros estamos eligiendo por nosotros, por algo que nos hace bien, muchas veces el miedo que surge es dañar al otro, o que el otro se enfade, o que al otro no le guste. Y eso es porque en algún nivel se interpreta que cuando elegimos por nosotros, cuando elegimos en dirección hacia nuestro bienestar, nuestra felicidad, estamos interpretando que eso genera un ataque, un rechazo, un daño directamente hacia el otro. La cuestión aquí es que cuando nosotros estamos eligiendo a algo que nos hace felices, no es contra el otro, no es para dañar al otro, no es como una forma de rechazar al otro, sino como mirar hacia nosotros. Es decir, no estamos en contra del otro, sino a favor de nosotros mismos. Me explico, pongo un ejemplo. Alguien, por ejemplo, me pide que le haga un masaje en los pies y a mí no me apetece hacerle ese masaje. Decirle que no es un rechazo activo hacia esa persona. No es un negar a la persona, es un mirar a favor de ti. Y creo que esto es un enfoque que nos puede servir para no dudar a la hora de hacer lo que sentimos, porque veo que hay muchas personas que dudan. Cuando sienten algo, quieren hacer algo, dudan acerca de su propia sensación, de su propia referencia interna, porque están haciendo cálculos, están pensando en cómo reaccionar al otro, cómo responderá al otro, si el otro se enfadará. Entonces, para sacarnos toda esa marabunta mental, todo ese caos, toda esa serie de imaginaciones e interpretaciones, porque no dejan de ser imaginaciones e interpretaciones, salvo que seáis futurólogos y sepáis prever cómo reaccionar al otro, la única manera que tenemos de hacer lo correcto no es dejarnos a nosotros de lado, desoírnos y abandonarnos a costa o en favor de lo que interpretamos que el otro necesita, sino sencillamente interpretarlo como no es que esté en contra del otro, sino que estoy decidiendo a favor de mí y estoy respetando lo que siento, porque ¿qué alternativa hay a respetar lo que sentimos? ¿Os dais cuenta que el propio planteamiento de que planteemos la posibilidad de no escuchar lo que nos hace felices, lo que sentimos, lo que nuestra alma o nuestro interior nos pide que hagamos, es traicionarnos o abandonarnos? Eso es una locura, porque claro, podréis pensar, no hombre, pero es un pequeño sacrificio para hacerle un favor a esta persona, o bueno, en esta ocasión no me escucho porque bueno, es que el otro quiere esto. La cuestión es que eso no es inocuo. Cuando tú te desoyes, cuando te dejas de respetar, cuando traicionas un impulso potente que hay en ti, eso tarde o temprano te va a afectar o lo vas a acabar poniendo sobre el otro. Yo dejé de hacer esto por ti, ¿ves? Ahí se genera un resentimiento, un odio, un malestar con respecto a la persona. Y empiezo a hacer asociaciones falsas. Él me impidió que yo hiciera esto, o yo no hice esto por él, y ahora mira, ahora él no hace lo mismo por mí. Esta es la cuestión de los favores que hemos hablado en algún que otro vídeo. Lo de por qué no hacer favores, que lo dejaré aquí enlazado. Aquí la cuestión es que cuando desoímos nuestro sentir, cuando no escuchamos lo que necesitamos, tarde o temprano eso nos lo vamos a cobrar, eso no sale gratis. Entonces no os engañéis creyendo que si un día lo hacéis por alguien o os sacrificáis por alguien, eso no va a tener repercusión. Claro que la va a tener, siempre la tiene. Y si no, observad vuestra propia experiencia. Es decir, el resumen de todo esto es que estás decidiendo por ti. No estás decidiendo contra el otro, que esa es la idea falsa. Estás decidiendo por y para ti, no estás decidiendo contra el otro. ¿Veis que la interpretación que se hace normalmente es que le haces un daño a alguien? No le haces un daño a nadie. Tú no puedes controlar la interpretación que el otro haga de una situación o cómo el otro se sienta, porque si el otro tiene su propio trauma, su propia herida, tú no puedes hacer nada al respecto. Aunque hicieras todo lo que esa persona quisiera en cada momento, en cada segundo, en cada instante, esa persona seguiría teniendo esa herida y ese dolor. Con lo cual, su herida y su dolor no depende de ti jamás. ¿Y sabes el problema? Que si tú actúas para evitar
o creyendo que evitas su herida o su dolor, no solo no se lo vas a resolver, sino que te vas a dañar a ti. Y puestos a ser dañados, mejor que esté dañada una parte y no dos. Por supuesto, teniendo en cuenta que ese daño que la persona pudiera potencialmente sentir no depende de él. Nuestro daño, nuestro dolor, nuestra herida nunca depende de lo que otros nos hagan, sino de que esa herida estaba ahí y el otro simplemente nos la activa, nos la despierta, nos la recuerda. Si yo me siento abandonado porque alguien no me ha tenido en cuenta, no es porque el otro no me haya llamado, no me haya tenido en cuenta, es porque yo ya me sentía abandonado previamente o tengo esa tendencia. Entonces la circunstancia activa la herida. El enfoque irresponsable sería simplemente culpar al otro o decirle al otro que te tiene que llamar porque te ha abandonado o te sientes abandonado. Eso sería un grave error, porque al final el otro estarías condicionándole y una vez que le condicionas, suponiendo que se dejará condicionar, tu herida seguiría intacta y está bien, en esa situación no vivirías la sensación de abandono, lo vivirías en otras. Es decir, hasta que no resolvamos la causa, hasta que no resolvamos el problema o la creencia que genera esa emoción, no vamos a poder ser libres. Y por muchos parches que queramos poner, esos parches tarde o temprano caerán porque aparecerán nuevas circunstancias, nuevas situaciones que de nuevo reabran la herida. Esto lo voy a enlazar con otra idea que está siendo recurrente también estos últimos meses, que es la cuestión de que hay personas que se sienten afectadas cuando alguien hace lo que le hace feliz. Por eso hacía hincapié en la importancia de no adaptar tu actuación o no desescuchar o desoír tu sentir para hacer un bien a otro, porque eso nunca funciona. No funciona, como acabo de explicar, porque te acabas haciendo daño a ti y a la larga te vas a resentir, te vas a sentir mal o vas a acabar proyectando ese odio, esa culpa, esa frustración sobre el otro. Eso por un lado, y por otro lado, porque nunca funcionaría. Cuando alguien es infeliz, cuando alguien está insatisfecho, no hay nada que pueda llenar esa felicidad o insatisfacción, no hay nada que tú hagas que pueda satisfacerle, salvo que caigas en la arrogancia de creer que tú puedes salvarle al otro de su miseria. El otro solo será salvado, podrá resolver su miseria cuando esa persona esté dispuesta o lo decida, no cuando tú, a través de ese buenismo del que hablábamos también en otro vídeo que dejaré aquí enlazado, a través de tu buenismo puedas hacerle un bien. No. Si ese bien aparece en la persona es porque previamente lo ha decidido, no porque tú activamente puedas hacerlo. Otra cosa es que cuando llegue su momento de resolverlo, tú, debido a que tu emoción es afín a esa sensación y hagas algo por propia voluntad y no por pena y no por querer salvarle, os encontréis ahí. Eso sí es posible, pero eso nunca ocurre cuando lo haces como un favor o como un intento de salvarle, sino porque a ti naturalmente te hace feliz caminar en una dirección y resulta que caminando en esa dirección de la felicidad te encuentras al otro caminando en el mismo camino. Ahí es cuando realmente se hace un trabajo de sanación conjunta o de aprendizaje conjunto, cuando ambos ya estáis caminando en esa dirección naturalmente, no cuando uno arrastra el cadáver del otro en esa dirección. Seguro que todos tenéis experiencias en las que habéis vivido que eso no funciona. Entonces decía que cuando alguien es infeliz, ¿qué va a querer? Arrastrarte a su propia infelicidad. Y si te ve feliz o ve que estás haciendo algo que se sale de su molde o de su esquema, va a tratar de increparte o va a aludir a que otros te están manipulando o que tú estás equivocado. Y eso, ¿sabes lo que es? Es simplemente que el otro te está tomando como un imbécil. Eso es muy llamativo. Lo he visto en varios casos, no voy a dar nombres obviamente, pero alguien decide hacer algo X con su vida, sea lo que sea, ponerlo en vuestra piel. Imaginaos que os ocurra a vosotros. Decidís apostar por una dirección, por una forma de vida, por una forma de pensamiento, por una acción, sea la que sea, y aparece un núcleo de personas, o una persona, no importa, que te dice que no, que estás equivocado, que no tienes buen criterio. Te está tomando por imbécil, te está tomando por alguien con ningún tipo de discernimiento para elegir. Y paradójicamente las personas que más suelen acusar a otras de ser manipulados o de ser engañados son las más manipuladoras. ¿A quién le importaría que tú decidas ir en una dirección que no es acorde a lo que tú piensas, salvo que tú fueras manipulador? Salvo que tú trataras de controlar a esa persona. Cuando tú eres libre, cuando tú eres feliz, lo único que quieres es que otras personas sean libres y felices. Pero cuando tú no lo eres, cuando tú te sacrificas, cuando tú estás amargado, si cualquier persona se sale de ese esquema, de esa forma de vida que te reafirma, te va a molestar. ¿Y cómo vas a intentar sacarle de ahí? Diciéndole que está siendo manipulado o que no tiene su discernimiento claro. La alternativa, ¿qué sería? Que si yo veo que alguien está cambiando y que eso le hace feliz y que va en un buen camino, plantearme, ¿qué está haciendo esta persona? Oye, me interesa, yo quiero hacer lo mismo que él, pero normalmente no se da, porque eso requiere esforzarse. Es mucho más cómodo pedirte a ti que tú no cambies
que esforzarme yo en cambiar. Porque tu cambio a mí me molesta. Si tú cambias, si tú estás prosperando, si tú estás haciendo algo diferente, te estás escuchando, estás rompiendo moldes, estás rompiendo esquemas, eso me va a mover algo a mí internamente, ¿no? Y ese movimiento, esa incomodidad, esa sacudida interna que siento, me puede llevar a decir, jolín, yo también quiero eso, ¿cómo lo está haciendo? Cuéntame el secreto. Pero la mayor parte de la gente no quiere eso, porque ese secreto, ese cuéntame cómo hacerlo, habla de tener que cambiar, y cambiar requiere pensar, y pensar requiere esfuerzo, y plantearme mi vida requiere quizás temporalmente estar incómodo, insisto, no estar incómodo. Normalmente las vidas que se mueven por inercia son mucho más incómodas, pero la propia inercia, el propio automatismo hace que pensemos que es mejor seguir en esa semi-incomodidad que tener una incomodidad específica para dar un salto y hacer un cambio. Digamos que es muy fácil acostumbrarse a la incomodidad latente, a la insatisfacción latente, a decir, bueno, no quiero mirar ahí, bueno, esto me da miedo, pero no sé muy bien qué me da miedo, bueno, esto me hace sentir culpable, pero no sé muy bien qué me hace sentir culpable. El problema se va enquistando porque no lo ponemos en un lugar específico, ¿vale? No decimos, el problema es este, mi culpa específica es esta, yo me siento culpable con esta persona por esto, o me siento culpable conmigo mismo por esto, porque no me he escuchado, porque complazco a todos, porque creo que soy un despojo humano, porque no soy capaz de escucharme. Como eso me genera incomodidad, en lugar de hacer un cambio, ¿qué hago? Sigo en esa inercia, acumulando malestar, acumulando resentimiento. Esa es la tendencia y por eso cuando vemos que alguien cambia, eso nos genera una incomodidad, porque ese cambio de esa persona está aludiendo directamente a nuestra renuencia a cambiar, a nuestra renuencia a esforzarnos. Es como si yo intuyo que debería cambiar mi alimentación o mi estilo de vida, pero no lo hago porque no sé cómo hacerlo, ¿vale? Estoy perdido y de repente veo a alguien que tiene vida sana, que se cuida y me molesta. Digo, mira a este obsesivo, mira a esta persona que tiquismiquis, mira a esta persona que no sabe disfrutar de la vida y yo estoy aquí con mis cervecitas en el sofá tan a gusto. ¿Por qué hay un juicio hacia la persona? ¿Porque la persona lo está haciendo mal? No, porque está apuntando directamente a que yo no sé cómo hacerlo. Toca una herida, un dolor mucho más profundo. Me siento perdido, no tengo referencia. Hay una parte de mí que claro que quiere sentirse mejor y cambiar, pero como no sé cómo hacerlo, directamente bloqueo cualquier posibilidad de cambio, porque la sensación de no saber cómo cambiar me genera dolor. Entonces, para evitar ese dolor de que no sé cómo cambiar, directamente no hago nada. Pero es importante aprender a atravesar el dolor, porque atravesar un pequeño dolor, una pequeña incomodidad siempre nos lleva a una satisfacción, pero no atravesar ningún dolor va generando alrededor de nosotros un cerco, una muralla de dolores no resueltos, que es lo que nos va hundiendo cada vez más en un pozo de miseria y estatismo. Y el estatismo, la impotencia genera frustración y la frustración genera miedo y el miedo hace que no cambie y se genera esa valla imaginaria que me dice que el dolor está si atravieso la valla cuando no es cierto. El dolor está dentro de la valla, está inundándote, está tan presente que ni siquiera lo ves, ni siquiera lo identificas como un dolor. Dices, esto es la vida. Es como el pez, ¿no? El pez anciano le dice al pez joven, ¡uf, qué buena está el agua hoy!, ¿no? Y dice el pez joven, ¿qué es el agua? ¿Lo veis? Cuando estamos viviendo en un estado emocional perpetuo, en una cadencia, en una tendencia, ni siquiera somos conscientes de ello. En un estado de frustración, en un estado de tristeza, en un estado de sumisión, no lo identificamos como tal. El pez no sabe qué es el agua porque todo lo que ve es agua. Cuando yo estoy triste o estoy resignado o estoy amargado, todo lo que veo es tristeza, resignación o amargura, con lo cual no la diferencio. Nosotros aprendemos por contrastes. Entonces necesitamos el contraste de ¿esto me haría feliz? Frente a la miseria en la que vivo. ¿Cómo identifico el contraste? Por la incomodidad. Uf, qué incómodo, ojo, qué obsesivos son las personas que se cuidan. O qué tontería eso del crecimiento espiritual o del autoconocimiento. ¿Para qué? Si yo ya me conozco, yo sé que me gustan la cerveza y el fútbol. Ya me conozco, ¿para qué voy a cambiar? ¿No? Es normal, ¿vale? No lo estoy juzgando, simplemente que la tendencia es al estatismo. Pero es importante en algún momento mirar la incomodidad. Oye, cuando juzgo algo, critico algo con dureza, es porque muy probablemente eso que juzgo o critico me está invitando a hacer un cambio y el cambio incomoda. Cuando llevas 4 horas tumbado en el sofá, decir, venga, ahora levántate y vete a correr o vete a pasear
eso genera un enganche de incomodidad, una sensación de uy, no quiero cambiar, estoy tan a gusto aquí. Pero es necesario ese cambio para luego obtener más bienestar. El bienestar facilón normalmente se convierte en dolor. El placer temporal siempre se convierte en dolor. Pensar cualquier tipo de placer que sea muy inmediato, ¿no? Pensar en las drogas. Estaba viendo ayer o antes de ayer un documental acerca del fentanilo, ¿no? Que está muy de moda ahí en el barrio de Kensington, en Filadelfia. El vídeo es de Zaza, el italiano, lo dejaré enlazado aquí para que lo podáis ver, está muy bien, es muy interesante. Aparte, este hombre hace muy bien los documentales porque como tiene ángel, como dicen en Andalucía, pues al final encuentra las personas adecuadas que le acompañan para hacer un gran documental. En este documental, en esta entrevista, aparecían 2 o 3 drogodependientes o 4 que querían hablar con él naturalmente. Y si te fijas, todos ellos tenían detrás de sí una historia de mucho dolor. Una mujer que se prostituía para conseguir el dinero para consumir fentanilo, decía que había perdido a su marido, ¿no? Un duelo, un dolor muy grande que no supo procesar. Acude a las drogas. Otro chico más jovencito, muy jovencito, decía que había crecido en una familia en la que sus padres eran drogadictos, su hermano acabó en la cárcel, también drogadicto, estaba solo en el mundo, madre y hermano fallecidos por drogadicción. Y entonces decía que siempre que él consumía el fentanilo lo que hacía era que podía ver a su mamá o podía ver a su hermano. Entonces, si fijaos que siempre estamos buscando el bienestar, aun cuando nos dañamos, ¿vale? No digo que alguien que consuma drogas o beba alcohol lo haga para dañarse activamente, claro que no. Es porque está tratando de tapar un dolor, o que consuma mucha comida, o que tenga sexo compulsivo, cualquier tipo de adicción, ¿vale? Están tratando siempre de tapar el dolor. Siempre que tenemos una adicción, tapamos un dolor. Es muy importante saberlo e identificarlo. Pero claro, ese temporal alivio del dolor genera más dolor siempre. Por eso pongo el ejemplo de la droga, que es muy claro, ¿no? En cuanto se pasa la hora de efecto que tiene esa droga que te hace tanto bien, luego hay un dolor mucho mayor, porque no hemos ido a la causa, no hemos resuelto el dolor. Y eso, y puedes ver que detrás de toda persona que tiene cualquier nivel de adicción, desde la adicción a TikTok hasta la adicción a la droga, que sería como el extremo más intenso en esa gradación, siempre hay una herida común. Hay un dolor similar, o el dolor a la comida, ¿no? Las personas que tienen una adicción a la comida, estos casos de obesidad mórbida de 300 kilos, siempre hablan de traumas muy potentes en la infancia, de abusos sexuales, de abandonos emocionales, y el único momento en el que consiguen aliviarse del dolor es cuando consumen comida o consumen droga o tienen sexo o cualquier otro tipo de alivio al dolor, o incluso cuando leo libros de autoayuda o espiritualidad obsesivamente para aliviar ese dolor porque hay una situación en mi día a día que no sé resolver, que no sé gestionar. Siempre es el drama, no sé gestionar algo, no sé cómo hacerlo y lo que hago es taparlo. Entonces la herida, el dolor, solo se resuelve tocando de nuevo esa herida o ese dolor. Recordar para olvidar. Nunca podemos resolver, nunca podemos olvidar en el sentido no de disociarse o evadir, sino de ya lo he resuelto, lo he perdonado, lo he olvidado, accediendo de nuevo al lugar donde se genera el trauma, donde se genera el dolor. Sí, me siento inútil, siento que no soy capaz, me siento profundamente abandonado. Solo tocando esa herida puedo decir, vale, pues esta vez no voy a tapar mi abandono comiendo chocolate. Esta vez voy a mirar ahí. Voy a ver que lo que me duele es que mi papá cuando era pequeño no estaba en casa. O que mi novia de mi adolescencia me abandonó. O que en el cole se reían de mí. Eso me llega a pensar que yo no valgo, que soy una mierda, que no soy digno de amor. Y me duele tanto no ser digno de amor que sustituyo esa falta de amor con todo tipo de sustancias, con todo tipo de adicciones. Así que cuando llegue una situación en la que se active esa herida de no soy digno de amor y tengo miedo de que esta persona, si no hago lo que espera o no hago lo que quiere, me rechace o se enfade conmigo, entonces voy a hacerlo a costa de desoírme, a costa de no escucharme, lo que estoy haciendo es hacer más y más y más grande esa herida de abandono, esa herida de indignidad. Como no soy digno de amor, tengo que sacrificarme, tengo que prostituirme por unas migajas de amor. Eso no lo resuelve. Entonces, la clave aquí es, tú no estás yendo nunca en contra del otro, estás yendo a favor de ti, estás recordando lo que necesitas, estás por primera vez o de nuevo en tu vida, estás dando esa respuesta que en su día cuando eras niño o hace años no pudiste dar ante una situación, cuando decidiste no escucharte porque pensabas que no eras digno de escucharte y de respetarte.
Entonces, bueno, espero que esta reflexión te sirva. Déjame en los comentarios si has vivido esa sensación alguna vez, si tu tendencia es a complacer a otros porque tienes miedo a que no te quieran, y dime si este vídeo te sirve o te inspira para hacer algo diferente. Por lo demás, solo decirte que puedes ir a animaterrible.com, escribirme a alma@animaterrible o visitarme en Instagram. Espero que tengas un día terriblemente bueno. Te mando un abrazo enorme. ¿Qué se requiere de mí? Y cuando tú seas capaz de desarrollar eso dentro de ti, vas a confiar en que otros podrán. No debilitéis a los demás, no lo hagáis. Fortaleceos a vosotros realmente, auténticamente, en lugar de debilitar a los demás para que temporalmente os sintáis por encima.